abogado laboral Guillermo Alcalá y el dirigente sindical, también profesor universitario, Carlos Navarro, presidente de la Alianza Sindical Independiente. Aquí dice Pedro Romero, par de majunches, esa canasta básica la sacas a precio de dólar today, no es real, es inducida por ustedes mismos, hipócritas. ¿Cómo se llama el amigo? Pedro Romero. Pedro, te voy a dar unos 2 o 3 datos para que los evalúes y pregúntale a tu familia cuando va al mercado si esto es mentira o es falso. El aumento del presidente Maduro en el día de ayer fue, en materia de salario mínimo, 607.354 bolívares. ¿Tú sabes cuánto aumentó la canasta alimentaria en el mes de febrero? 7.125.452 bolívares con 63 céntimos. ¿Sabes cuánto aumentó la canasta alimentaria en marzo? 8.828.573. ¿Sabes cuáles son las dos cifras que tienes que manejar, Pedro? Que el aumento de ayer fue de 607.000 bolívares. Y el costo de la canasta alimentaria en los últimos 2 meses subió 15.954.025 bolívares. Entonces, esa es la valoración que hay que hacer, hermano, porque esto afecta a los azules y a los rojos, y afecta a todo el mundo. Ahora, estamos hablando precisamente de la protección del salario. ¿Cómo hacer en medio de una economía hiperinflacionaria para proteger el salario? Porque, bueno, si dictas aumento, se lo puede comer la inflación, pero si no lo dictas, también se queda más rezagado aún el trabajador. Entonces, ¿cuál es la solución a esto, Guillermo? Yo, continuando con la fórmula que está en nuestro ordenamiento jurídico, bueno, ahí existe, y por el mismo ordenamiento constitucional, que el salario mínimo debe ser establecido de acuerdo a lo establecido en la ley. Cuando nos vamos a la ley, bueno, la ley no establece pues que en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nos dice que el procedimiento efectivamente lo ejecuta, el salario mínimo debe estar garantizado por el Estado, lo establece el presidente de la República, pero debe hacerlo a través de una consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores, de los empleadores, ¿no? Luego también, cuando nos vamos al convenio de la Organización Internacional del Trabajo 26, ese convenio nos dice que es parte del ordenamiento jurídico, nos dice cuál es el procedimiento para la fijación del salario. Entonces, ahí también nos habla que el procedimiento para la fijación del salario debe ser pues, a través de una consulta entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Cuando nos vamos al convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, bueno, también nos habla que ese convenio está ratificado por Venezuela y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. También nos habla que, bueno, del tripartismo y del diálogo social. Entonces, en esa medida que nosotros, o que en nuestra sociedad, bueno, se cumplan todas las reglas que se establecieron en el esquema pues, social, bueno, en esa medida podemos nosotros ir acercándonos más a lo que es la sociedad justa o la paz social. El salario es un mandato para establecer las normas. El salario es un mandato para establecer la dignidad del trabajador. El salario hoy lo vemos pues como parte del hecho, o sea, como una contraprestación del trabajo. El trabajo es un hecho social. El trabajo es un hecho de la sociedad. El trabajo hoy es considerado como la producción de bienes y servicios para la independencia económica. Es decir, hoy el Estado necesita la independencia económica, necesita tener una economía sólida. Esa economía sólida la tenemos que desarrollar a través del proceso de producción. Es decir, satisfacer las necesidades humanas mediante una justa distribución de la riqueza. Crear las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de la sociedad, para el desarrollo integral de las personas, a través de la construcción de una sociedad justa, la sociedad justa a través de todos esos componentes que estamos indicando, y por ello y para ello pues, es necesario pues, que interactuemos para poder ir y ubicar el contenido necesario para la alimentación de todos nosotros. Sin embargo, la realidad indica otra cosa, Carlos. Así es. La realidad concreta. Pero es importante lo que dijo Guillermo y vamos a comenzar por donde él terminó. El debate global es sobre el salario mínimo real.
En 92 países ya hay una decisión de carácter jurídico que establece que los salarios mínimos reales se acuerdan. Y hay salarios mínimos reales establecidos. En la mayoría de los países de América Latina también. Por eso que hay dos maneras de asumir el tema del salario mínimo. De una manera responsable y de una manera irresponsable. El mundo estudia el tema del salario mínimo real. Porque la discusión es esa. ¿Qué compone el salario mínimo real? ¿Por qué es tan diferente el salario mínimo real? Porque el salario mínimo real tú no lo resuelves aumentando el salario mínimo nominalmente. El salario mínimo real está determinado por varias condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, el salario mínimo real está amarrado al tema de inflación. 1. La inflación tiene que ver con el salario mínimo real. 2. El salario mínimo real tiene que ver con el crecimiento económico. Con la productividad. Sin productividad, ¿cómo puedes hablar tú de salario mínimo real? 3. El salario mínimo real tiene que ver con un piso de protección social mínimo. Porque si no gastas los reales... Bueno, medicamento, por ejemplo. Tú que eres enfermo renal, sí. Por ejemplo, que eres paciente transplantado. Trasplantado renal. 4. El salario mínimo tiene que ver inclusive con la calidad de los servicios públicos. Porque el salario mínimo real no te alcanza si lo gastas en el transporte. ¿Por qué se produce ausentismo laboral hoy? Por primera vez en la historia de este país, la gente no va a trabajar porque no tiene con qué pagar el transporte. Y luego el almuerzo. Tampoco. Pero además, segundo, no tiene el efectivo para pagar el transporte. Pero además no puede comer 3 veces al día. Ya hay una especie de norma imperativa de que las familias están comiendo 2 veces al día nada más, cuando pueden. El salario mínimo real tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Tenemos 5 años cayendo. No hay inversión privada nacional, no hay inversión privada internacional. El salario mínimo real tiene que ver con todo esto. Cuando todas estas variables funcionan, tú puedes decir, yo aumento el salario mínimo real y tiene poder adquisitivo. Por ejemplo, tú vas a cualquier parte de Europa, Francia o Portugal, que tiene un salario mínimo más o menos de 600 euros, o Luxemburgo de 1.500 euros. Bueno, con un salario mínimo tú puedes comprar 9 cauchos. Hasta tú puedes tener comida para 4 meses. Pues bueno, tú tienes que darte cuenta que aquí necesitas en marzo 73 salarios mínimos para comer. Entonces el salario mínimo es poder adquisitivo. Por eso, cuando tú le dices al mundo, sí, a nosotros nos han aumentado el salario mínimo 42 veces. ¿No? Con Maduro 22, unas 44 veces sumando al presidente Chávez. Y te encuentras con que el aumento de hoy, te alcanza para comprar medio kilo de pollo. Ahora, ¿qué haces tú con un salario mínimo en términos absolutamente simples? Bueno, para que ustedes tengan una idea, un obrero, y hay muchos en el país, del sector de aseadores de la educación pública, con su salario pueden comprar un huevo semanal. 4 huevos al mes. ¿Qué puede comprar un médico con especialización? 1 kilo de carne. ¿Qué puede comprar un profesor con máster, que son 25 años de estudio? Un cartón de huevos. Para eso nos sirve a nosotros el salario mínimo. Entonces, el presidente Maduro puede montar una fiesta y bailar 5 merengues porque aumentó el salario mínimo a 1 millón de bolívares. Pero eso hoy, ese salario que él aumentó ayer me alcanza a mí para comprar tal vez medio cartón de huevos. Esa es la realidad. Entonces el tema es que estamos equivocando el camino, estamos tirando las flechas para donde no es. Y hoy la clase trabajadora se está muriendo de hambre. Por eso el tema de la migración es tan grave. En algún momento tenemos que tocarlo. ¿Por qué la gente se está yendo? Se está yendo por hambre y por desempleo. Miles de trabajadores se están yendo. Mira lo que dice Pedro Romero aquí. Vladimir, ¿quieres ver la verdad? Fácil, miren la gran marcha de los trabajadores apoyando a Maduro. Esa es la verdad. Y de paso dice por aquí a tu invitado, ¿cuántas veces en 40 años aumentaron los adecos copellanos el salario? La trimaldita, claro. ¿Recuerdan? Sí, le puedo responder, porque en un segundo le digo. Él tiene una parte importante de razón, claro, yo no utilizo ese vocabulario porque eso no resuelve el problema de hambre del pueblo, pero entre 1958 y 1997 aumentaron el salario mínimo 3 veces. Para que él lo sepa, ¿por qué en 1997 se decide que el salario mínimo tenía que aumentarse todos los años? Porque la democracia tenía un déficit con los trabajadores. Desde 1957 hasta 1997 se había aumentado 3 veces el salario mínimo. Bueno, en 1997, y tienes que recordarlo, se decidió que el salario mínimo tenía que aumentarse todos los años. O sea, no fue un regalo de este gobierno, ni de este presidente ni del anterior. Fue de una ley que se aprobó en 1997. Así como en 1997 se salarizaron todos los bonos y el ingreso fue absolutamente salarizado. No había ningún ingreso que no fuera salario.
Por cierto, hoy de tus ingresos, un poco más del 40% de salario, lo demás no lo es. A mí me gustaría también hablar de la situación de los trabajadores que se han ido del país, que es un elemento, Guillermo, que tú has abordado también, la situación de los trabajadores que se han ido de Venezuela, en qué condiciones están trabajando y quién los protege. ¿Quién protege? Pero eso lo vamos a hacer regreso. Vamos a hacer la pausa.